Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad para conversar con el delegado presidencial Daniel Quinteros Rojas. Delegado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos aquí en su casa. Bienvenidos a la casa de todos, a la casa de la región, así que muchas gracias por el espacio. Partamos con ¿cierto? Queremos hablar de la cuenta pública y en el fondo que nos comente, digamos así, ¿cierto? Una primera visión, un resumen un poco de cómo usted vio la cuenta pública del presidente. Bueno, creo que fue una cuenta pública, más allá del dato anecdótico, digamos, que fue la más extensa desde la vuelta a la democracia y probablemente la más extensa en 100 años. Creo que la extensión tiene que ver más bien con la contundencia de las medidas anunciadas, con la cantidad de medidas que se han ido tomando durante estos 452 días más o menos que llevamos de gestión en distintos ámbitos, ¿no? Y yo creo que además en un tono muy conciliador, en un tono que invita al diálogo, que invita a pensar las oportunidades que tenemos como país y que invita también a los distintos sectores políticos a poner las necesidades de la población por delante, con medidas como por ejemplo los 500.000 pesos de salario mínimo, las 40 horas, el copago cero y otras medidas que sin duda que para nosotros como gobierno son importantes, pero que requieren de un nuevo pacto tributario tal como lo ha dicho el presidente. Sí, la encuesta CADEM, ¿cierto? Marcó un tremendo salto de 10 puntos que no se había visto en todo el gobierno. ¿Eso obedece, usted cree, digamos, a que la gente realmente sintonizó con el presidente en la cuenta pública? Sí, bueno, es un fenómeno bien similar al que ocurrió en la cuenta pública anterior, que también fue uno de los niveles más altos de aprobación del presidente y del gobierno. Y yo creo que tiene mucha relación con el espacio que se le da al presidente de poder hablar, de poder contar las medidas que estamos haciendo, sin las distorsiones que se producen muchas veces con los medios, por ejemplo, cuando se cuelgan de una cuña, ¿cierto? La cuña. Y de alguna manera esas cuñas tienden a jibarizar de alguna manera el contenido, la extensión, digamos, de las medidas. Y también, por supuesto, todo lo que pasa en redes sociales con las fake news, digamos, donde ahí se tiende a enlodar muchas veces la noticia. Se ha señalado precisamente que esa es una debilidad del gobierno, que no ha sabido, entre comillas, ¿cierto?, difundir de manera adecuada sus logros, y hay una tremenda crítica, digamos, que está media sotoboche, pero ahí, ¿cierto?, a la SECOM, a la Secretaría de Comunicaciones. ¿Qué hay en la interna de esto? Mira, yo creo que hay capacidad de autocrítica. Yo creo que una autoridad, un gobierno, debe tener la humildad suficiente como para mirarse autocríticamente. Y creo que efectivamente en el plano comunicacional es uno de los desafíos que tenemos. No solamente en la manera en que hablamos a través de los medios, no solamente en la manera en que hablamos a través de las redes sociales, sino que particularmente profundizando un trabajo en terreno con las comunidades, que es lo que el presidente nos ha mandatado una y otra vez. Por lo tanto, el trabajo que estamos haciendo hoy día va muy encaminado en ese norte. Estamos haciendo gabinetes territoriales, estamos ampliando y profundizando los gobiernos en terreno, por ejemplo, que son instancias donde los vecinos, las vecinas, tienen la oportunidad muchas veces de, sin el ruido, digamos, muchas veces de las redes sociales o sin los tiempos limitados que muchas veces tienen los medios de comunicación, poder conversar, poder tener un diálogo franco y abierto, que esté abierto también a la crítica, por supuesto, pero que esté profundamente orientado a resolver los problemas de la gente. El presidente lo dijo con mucha claridad. Los problemas del pueblo tienen que ser los problemas del gobierno, las prioridades, y hacia allá estamos encaminando nuestro trabajo. Sí, en nuestra región cuando llegó el gobierno, ¿cierto?, teníamos una crisis migratoria bastante compleja, desatada diría, y también un problema de seguridad importante. ¿Cómo han dado en este año, digamos, esos dos temas, digamos, cómo ha sido el trabajo acá en la región de Tarapacá? Bueno, yo creo que en esta región, justamente en esos dos temas que tú mencionas, es donde se materializa esta idea del presidente de poner las prioridades de la gente, de la ciudadanía por delante. Nosotros, sin duda que tenemos un programa de gobierno, que es una carta de navegación, una hoja de ruta, pero que de alguna manera tuvimos que modificar un poco las prioridades y atender las urgencias que teníamos al momento de asumir el gobierno. Y ahí efectivamente migración y seguridad eran dos temáticas importantes que estaban produciendo niveles de conflictividad importantes, niveles de frustración también en la ciudadanía y de enojo muchas veces. Y yo creo que hemos logrado en un primer momento
de alguna manera regular los flujos, ¿no? Darle un sentido, un orden, evitar la ocupación de los espacios públicos. Yo creo que cualquier persona que camine por nuestras playas, por nuestras plazas, por nuestros parques, se puede dar cuenta que es una situación completamente distinta a la que teníamos el 11 de marzo del año pasado, digamos. Y creo que eso ha sido un trabajo bien concienzudo que hemos realizado con mucho compromiso, también orientado a fortalecer las capacidades de control y vigilancia en frontera, con tecnología, con efectivos militares, con facultades legales para realizar distintas tareas, ¿cierto?, en este contexto, pero sin olvidar también la dignidad humana que requiere cada una de las personas. Creo que ese ha sido un equilibrio complejo, no es fácil de lograr, pero ha sido de alguna manera la manera en que hemos trabajado el tema migratorio, y efectivamente hoy día, si uno compara los datos de la primera parte de este año con la primera parte del año anterior, en la región de Tarapacá tenemos un 62% de descenso en los ingresos por paso no habilitado, lo que sin duda marca un escenario diferente. Ahora, en materia de seguridad, también sin duda que teníamos homicidios al alza. El año 2021, los homicidios vienen en creciendo, digamos, en Chile desde el año 2015-2016. El año 2021 tuvimos el récord de homicidios en la región con 54. El año 2022, si bien tomamos una serie de estrategias, en algún momento del año, entre agosto y octubre, se produjeron varias situaciones de violencia que nos abultaron las cifras, llegamos a 51. Y en enero probablemente tuvimos uno de los registros más tristes, digamos, de nuestra historia, con 11 homicidios durante enero, lo que nos llevó a tomar medidas diferentes, excepcionales, extraordinarias, si tú quieres. Y ahí yo creo que aprendimos una lección importante. La lección fue que trabajando de manera conjunta, articulando las capacidades del Estado, conversando con los municipios, conversando con las policías, conversando con los distintos agencias que tienen facultades de fiscalización, pudimos tomar medidas para poder atender esa situación, y efectivamente hemos marcado un descenso extraordinario, digamos, en materia de reducción de homicidios, y esperamos que obviamente esto continúe hacia fin del año para poder darle tranquilidad también a la población y ocuparnos también de otros delitos que sabemos que sin duda preocupan a la ciudadanía, pero por lo menos esta situación de emergencia que teníamos en relación a los homicidios, además con uso de armas de fuego, además en espacios públicos y con modalidades que son que producen mucha conmoción, eso afortunadamente lo hemos logrado controlar. Vamos al ámbito económico. El presidente, cierto, mencionó en varias oportunidades, creo que 10 veces, digamos, el tema de la reforma tributaria como clave para, cierto, realizar una serie de reformas y proyectos de gobierno. ¿Qué tanto depende el futuro del gobierno, digamos, a 2 años y medio prácticamente, cierto, todavía que le queda de esta reforma, digamos, que efectivamente, cierto, la oposición se allane a aprobar una reforma tributaria? Mira, yo creo que más que el futuro del gobierno, lo que está en juego es el futuro de Chile. Porque finalmente lo que el gobierno está planteando como pacto tributario es un pacto tributario no orientado en abstracto a engrandecer o robustecer el Estado, sino que particularmente a tomar medidas respecto de las pensiones, respecto de mejorar la atención en los hospitales y en el servicio de salud pública, digamos. Es una medida orientada también a condonar la deuda por estudiar, orientada a poder pagar, por ejemplo, la deuda histórica de los profesores, que nos parece de toda justicia que se pueda pagar, es parte de nuestro compromiso. Y yo creo que no hay amarres uno a uno, digamos. O sea, no necesariamente si no se aprueba la reforma tributaria no significa que nos vamos a avanzar en estas materias, pero sin duda que va a ser un camino más complejo, va a ser un camino en donde además vamos a tener que buscar otros equilibrios, porque el presidente, y particularmente el ministro de Hacienda, ha sido muy claro en esto, digamos, ¿no? Medidas permanentes requieren recursos permanentes y eso lo da una reforma tributaria. Luego podemos también conversar en el marco de esta discusión respecto de las medidas pro crecimiento, respecto de las medidas orientadas a disminuir la evasión y la elusión, respecto a las medidas orientadas a hacer más óptimo y más eficiente el gasto público, pero lo que no puede estar en duda es que medidas permanentes requieren recursos permanentes y eso requiere una reforma tributaria. Sí, la oposición señala, cierto, y lo han señalado muchas veces, que más que una reforma tributaria lo que el gobierno tiene que hacer, cierto, es dejar de gastar mal, terminar con los programas que están mal evaluados, disminuir el aparato del Estado, en fin, y ellos van por esa línea, digamos, y que hay muchos recursos ahí que se podrían, cierto, derivar hacia las reformas que el gobierno quiere. ¿Qué tan factible es hacer lo que la oposición pretende?
Yo creo que hay varias medidas que se pueden y se deben adoptar en ese sentido. O sea, por ejemplo, todo lo que está haciendo el gobierno para facilitar el acceso de distintas pequeñas y medianas empresas a ser proveedores del Estado. Creo que es una medida que apunta también a la optimización del gasto público. Muchas veces los pasajes, los servicios, una serie de prestaciones que contrata el Estado tienen sobrevaloraciones porque justamente no hay otro proveedor que lo entregue en las condiciones que hoy día establece la ley. Pero sin duda que podemos avanzar en optimizar el gasto público, en revisar los planes y programas. Además, Chile es uno de los pocos países de Latinoamérica que evalúa justamente sus programas y sin duda que es algo que tenemos que fortalecer. Pero cuando uno realiza el cálculo macroeconómico, medidas como esas no logran aportar más de 1,5 puntos porcentuales del PIB, que son insuficientes, digamos, para todas las medidas. Entonces, por eso lo que decía recién, podemos discutir respecto de cuáles son esas medidas que debiéramos adoptar, pero tiene que ser en el marco de una apertura a la discusión de un nuevo pacto tributario en Chile. También se ha criticado, ¿cierto?, un exceso de contratación por parte del Estado de funcionarios públicos. Se ha hablado de una cifra de 60.000, algunos dicen 90.000 en un año. ¿Qué tan cierto es eso? Mira, la verdad que las cifras que nosotros tenemos son bien distintas. Yo no he visto a nadie con una fuente seria diciendo el número de los 60 o 90.000, sino que más bien son datos que aparecen al aire un poco. Pero la verdad que cuando uno mira la realidad que tienen las instituciones públicas hoy día, y particularmente cuando conversa con las asociaciones de funcionarios, de funcionarias, se da cuenta que nos sobra personal dentro del Estado. O sea, cuando uno tiene un equipo de fiscalización en materia de transporte con 7 fiscalizadores para toda la región, cuando uno tiene equipos de salud que requieren de más fiscalizadores, cuando la gente demanda que el Estado pueda hacerse presente para poder regular y ordenar distintas situaciones que se dan en la vida cotidiana, eso requiere de más personal, requiere de más recursos humanos. Y sin duda que tenemos que también conversar respecto de cómo creamos un sistema, digamos, de personal civil, ¿cierto?, que permita dar una carrera funcionaria, que permita modificar hoy día, digamos, la forma en que el Estado contrata, y eso es parte de la discusión, pero hoy día creo que las demandas que tiene hoy día Chile, las necesidades que tiene el país, requieren también de poder fortalecer particularmente algunos equipos de trabajo que hoy día se ven muy debilitados y que debilitan la acción del Estado. Respecto del tema de la reforma a las pensiones, ¿cierto?, que el presidente dijo que ya no resiste análisis, digamos, seguir dilatando este sistema, ¿cierto?, este problema. Lleva más de 10 años, 15 años, entiendo, discutiéndose el tema, en fin. ¿Qué tan factible, digamos, es que el gobierno se allane también a llegar a un acuerdo con la oposición, ceda, digamos, en el fondo, ¿cierto?, en algunos aspectos? Se habla de este tema, ¿cierto?, del porcentaje nuevo, que puede ser un 4-2, un 3-3, se dice, ¿cierto?, tanto de capitalización individual como cuentas nacionales, en fin. ¿El gobierno está disponible para llegar a un acuerdo con la oposición y ceder y bajar sus expectativas? Yo creo que el gobierno siempre ha estado disponible para dialogar. De hecho, creo que ha sido la fórmula del éxito para medidas importantes como los 500.000 pesos, como las 40 horas. Sin duda que hemos logrado tener acuerdos importantes. Este es un gobierno que no tiene mayoría parlamentaria y que por lo tanto ninguna de las medidas que está hoy día empujando podrían ser realidad si es que no existiera esa capacidad de diálogo. Por lo tanto, yo creo que están todas las puertas abiertas para poder conversar. De hecho, a propósito de la reforma tributaria, el presidente lo ha dicho con mucha claridad, vamos a golpear todas las puertas que sean necesarias y por supuesto la reforma de pensiones es parte de esa conversación, pero lo que tenemos que poner por delante es primero cómo mejoramos las pensiones de las personas que hoy día están jubiladas y pensionadas, que hay 1 millón de mujeres casi que no alcanza a niveles de subsistencia con la pensión que reciben, y son situaciones que tenemos que atender. Luego podemos conversar sobre los mecanismos, pero acá todas las recomendaciones internacionales y todos los sistemas serios en esta materia consideran el aporte de 3, digamos, partes, digamos, ¿no?, del empleador, del Estado y de los empleadores, para tener también niveles de seguridad social y de justicia social que permita equilibrar justamente tareas como, por ejemplo, las tareas de cuidado que no son remuneradas y otras situaciones que son importantes de atender. Entonces, yo creo que la discusión hoy día está en el Parlamento, ahí donde se tiene que dar ese diálogo,
el gobierno está desplegando todos sus esfuerzos para poder llevar adelante esta medida, porque en realidad lo que nos interesa es poder mejorar las pensiones y la vida de las familias chilenas. Bueno, delegado, queremos agradecerle que nos haya acompañado en esta entrevista aquí en su casa, digamos, la casa de todos los de la región, ¿cierto? De la gente de la región de Tarapacá. Por supuesto, vamos a seguir conversando sobre tantos temas interesantes, digamos, y que tienen que ver con también cosas más coyunturales, pero era importante, digamos, ver esta visión suya respecto a la cuenta pública. Muchísimas gracias a ustedes por venir, siempre abiertas las puertas de este espacio que además tiene al gobierno regional acá en este edificio. Y por cierto, vamos a seguir trabajando con mucho compromiso por los desafíos de Chile y de Tarapacá. Bueno, muchas gracias, delegado, por esta entrevista. Vamos a tener oportunidad, ¿cierto?, de seguir conversando en el futuro sobre otros temas de coyuntura, pero era importante hoy día hablar respecto a la cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Especial de prensa en Iquique Televisión en esta oportunidad con el delegado presidencial de Tarapacá, Daniel Quinteros Rojas.